Qué bendición estar una vez más con cada uno de ustedes. Felicito a todos los que están a tiempo y se irán conectando los demás, pero vamos a honrar a los puntuales y vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Padre, por el privilegio que nos da, Señor, de tener tu palabra, Señor, de poder estudiarla, de tener la historia también para poder cotejar y poder entender el contexto histórico, espiritual, bíblico, Señor, de esta tu palabra que hoy vamos a considerar, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos a verlo no solamente como algo histórico, sino como un mensaje para nosotros, Señor. Que nosotros aprendamos, Señor, de tu palabra. Tu palabra dice que todo lo que se ha escrito para nuestra enseñanza se ha escrito, para corregir, para instruir en justicia. Tu palabra es útil, inspirada por ti, Espíritu Santo. Oh Espíritu de Dios, te pedimos que tú nos abras el entendimiento. Quita toda cansancio, quita toda ah, aburrimiento, quita toda somnolencia. Abre nuestro espíritu. Concéntranos en ti, Señor, y en este tema maravilloso que hoy nos toca, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno que están aquí, hermanos. Pues hoy nos toca finalizar con la última, bueno, no finalizar, o sea, estamos haciendo una pausa, ¿verdad? Ahí estamos finalizando, pero con el séptimo mensaje a la séptima iglesia, que en este caso es la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Es la séptima iglesia que recibe un mensaje directo de nuestro Señor Jesucristo, registrado en el capítulo 3 de la revelación de Jesucristo, que es el Apocalipsis. Así que vámonos corriendo a la palabra del Señor y vamos a compartir esta porción, vamos a leerla. Siempre es bueno leer todo el pasaje y después irlo desglosando poco a poco, ¿verdad? Así que dice el título: a la iglesia de la Odisea, la iglesia que está o estaba en la ciudad de la Odisea. Muy bien, dice así: y escribe, le está diciendo nuestro Señor Jesucristo a el apóstol Juan, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. No se escucha, pastor.
Perdón, es que le apagué para toser junto. Este mensaje es de los más fuertes, hermano, qué tremendo es. Y pues estamos aquí para poderlo desmembrar, ¿verdad? Pero como siempre, para poder entender por qué les habló el Señor de esa manera, tenemos que meternos un clavadito a los hechos históricos de esta ciudad, de la Odisea, donde Dios plantó esta congregación que llegó a ser merecedora de tan fuerte mensaje. Ahorita vamos a verlo. Bueno, tengo mi pastillita para la tos. La Odisea fue fundada por Antíoco II, ¿se acuerdan del tal Antíoco? El Antíoco I y Antíoco II. Algunos lo sentían como Antíoco. Entonces no sé cómo se pronuncia, vamos a hacerlo así, Antíoco II, en el 261 al 245 a.C. aproximadamente fue fundada esta ciudad y fue llamada la Odisea en honor de la esposa de Antíoco. Su esposa se llamaba Laodice, así que por eso se llama o se llamó esta ciudad la Odisea. Qué interesante que años después la historia registra que fue Laodice quien envenenó a su esposo Antíoco II y así murió don Antíoco II, envenenado por su linda y amorosa esposa. Bueno, este nombre, la Odisea ya completo, también significa juicio. La Odisea significa en su idioma juicio. Por eso esta carta es tan fuerte. Todas las demás cartas en su mensaje tienen por lo menos un elogio, excepto la Odisea. No había nada que elogiar en la iglesia de la Odisea. Qué grave, ¿verdad? No había nada de lo cual felicitar. La Odisea, la ciudad, fue una próspera ciudad debido a su ubicación en la intersección de dos importantes rutas imperiales. Una de esas rutas se dirigía a la ciudad de Éfeso y otra ruta iba a Pérgamo, que ya lo estudiamos, a la famosa ciudad de Pérgamo, de la ciudad de los pergaminos. Bueno, la Odisea estaba sobre un terreno elevado, así que los romanos, aprovechando su ubicación geográfica, la hicieron una fortaleza, o sea, fortificaron la ciudad, la hicieron ciudad fortaleza para el Imperio Romano. Las ciudades fortalezas eran muy importantes cuando había guerras y demás. En aquellos días era uno de los centros comerciales más ricos de Asia Menor. Sí, la ciudad de la Odisea. Además de tener un famoso centro bancario. Wow, hermanos, era una ciudad económicamente muy fuerte. Una ciudad comercial totalmente. Tal era su riqueza, hermanos, que cuando la ciudad fue destruida por un terremoto en el año 60 antes de Cristo, sus habitantes fueron capaces de llevar a cabo su reconstrucción por sus propios medios, sin necesidad de apelar o pedir ayuda a Roma. Eso los llenó de mucho orgullo a los habitantes de la Odisea, pero así de recursos económicos tenían. Así que el terremoto pues fue devastador, pero les hizo los mandados porque ellos pudieron con su propio dinero reconstruir poco a poco la ciudad. Bueno, en esa región donde estaba la Odisea, era una tierra muy fértil, y en ese lugar se producía un césped, un pasto, grama, como le quieras decir en tu país, de gran calidad, que alimentaba rebaños de ovejas de lana negra. Eran ovejas muy finas, pero con este pasto daban una lana reluciente, hermosa, muy, muy elegante, de color negro. Esa lana era de altísima calidad. La ciudad, por lo tanto, era famosa por sus manufacturas de ropas confeccionadas con la lana negra de la región. La famosa túnica, llamada trinita, de lana negra, era el producto más caro que había en cuanto a vestimenta, ¿no? Era carísima esa túnica. Solo los ricos, bueno, y como había muchos ricos, pues se comercializó muchísimo. Esa túnica se exportó por todo el mundo conocido, pero
para no dejar de lado a los pobres, también se fabricó un suéter de lana negra, que el nombre es medio difícil de decir, lo voy a dejar así como suéter de lana negra, a un bajo costo, a un bajo precio, para que todos pudieran comprarlo. No era corriente, sino simplemente lo dejaron a bajo costo para que se comercializara entre la gente que no tenía tanto dinero para comprar una túnica trinita. Debido a su ganadería y a su industria textil, bueno, la Odisea llegó a ser una provincia muy adinerada. Había mucha riqueza en esa ciudad. En ese momento, la Odisea era uno de los más importantes centros financieros y bancarios. Algo así como lo que hoy sería, no sé, Nueva York, ¿verdad? Actualmente, donde pues se cayó el centro ese, vamos a decir que se cayó solito, ¿verdad? En el septiembre 11, ¿verdad? Pero bueno, se reconstruyeron muchas cosas. Sigue siendo Nueva York un centro de financiero y bancario muy tremendo. Otro detalle bien interesante es que en el año 62 a.C., allí había una importante colonia compuesta por más de 7,000 judíos, de 7,000 a 10,000 judíos, sin contar a nadie más que a los hombres. Porque ya saben que donde hay dinero, hay judíos. Así son. Los judíos a quienes se les había concedido el derecho de conservar sus propias costumbres sin que fueran molestados. Raro en el imperio, ¿verdad? Pero ahí en la Odisea, esta colonia judía se les permitió conservar sus tradiciones. Estos judíos convivían con otros muchos grupos étnicos sin mayores dificultades. Sin embargo, se dice que se les confiscó un gran cargamento de oro que los judíos estaban apilando para llevar al templo. No les permitió el Imperio Romano llevarse el oro de esa región. Bueno, en la ciudad se levantaban muchas y preciosas mansiones, cuyas ruinas todavía son visibles en la época actual. Y dada la riqueza de la ciudad, sus habitantes se caracterizaban por la búsqueda del placer. Por eso, entre sus edificios se encontró un gran estadio. Acuérdense que en ese tiempo, ¿verdad? Los griegos, de donde los romanos tomaron su cultura, adoraban a Zeus y su hijo Apolos era el dios de la perfección, el dios que exaltaba la belleza del cuerpo. Y obviamente los deportes donde se necesitaba cuerpo atlético eran de muy famosos. Ahí se hacían las Olimpiadas, ¿verdad? Entonces había un gran estadio que también se usaba para los Juegos Olímpicos ahí. También encontraron un hipódromo, fíjense, un hipódromo. 3 grandes teatros, porque las artes eran importantísimas para ellos. Y sobre todo los famosísimos baños romanos, los baños termales. Ahorita vamos a hablar un poco de eso al ratito. Y se celebraban famosas ferias de mercadería, lo que hoy diríamos ferias de empleo, etcétera, 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 ferias de productos, etcétera. Era una ciudad muy comercial. Bueno, esta ciudad también se enorgullecía. Pon atención porque todos estos facts, todos estos detalles van a ser bien importantes a la hora de que veamos el mensaje paso a paso que le dio el Señor Jesús en reprensión a los laodicenses, pues para la iglesia que estaba en la Odisea. También esta iglesia se enorgullecía de contar con una famosa escuela de medicina, donde se llegó a producir un ungüento con propiedades para curar enfermedades de los oídos. Había grandes productos para curar enfermedades de oídos, pero lo más sobresaliente eran las enfermedades de los ojos. Había un colirio de Frigia se llamaba. Ese colirio pues era un polvo que se diluía y después se ponía en los ojos como unas gotas para las enfermedades de la vista. Era tan bueno que no solamente curaba infecciones en los ojos, sino que ayudaba a mejorar muchísimo la vista. Era como un tratamiento muy importante para mejorar la visión inclusive, ¿verdad? Así que este colirio se hizo súper famoso. Esta ciudad albergaba a médicos como Herófilos,
cuyos principios de medicina griega fueron muy, muy famosos. Este hombre encontró o pensaba que las enfermedades eran combinadas, así que las medicinas tenían que combinarse también. Entonces inventó medicamentos con varios componentes para poder atacar perfectamente o mejor las enfermedades. Bueno, en esa ciudad se honraba al dios de la medicina también, que es Escalapio, ¿verdad? Con el símbolo del báculo, del bastón, con una serpiente entrelazada, que todavía sigue siendo el símbolo de la medicina moderna, ¿verdad? No confundir con otro bastón donde hay dos serpientes y hay alas, ¿verdad? Ese fue de otro dios, pero el mero mero es Esculapio, Esculapio, ¿verdad? Todos los médicos saben quién es Esculapio, ¿verdad? Bueno, en este ambiente, en esta cultura, Dios levantó una iglesia cristiana establecida ahí por la predicación de un personaje llamado Epafras. ¿Dónde encontramos a nuestro hermano Epafras? Bueno, se empieza a mencionar, mis queridos hermanos, en el libro de Colosenses. Voy a poner aquí mi banderita aquí. En Colosenses 1:7, bueno, se menciona, como lo habéis aprendido, está mencionando varias cosas de la gracia de Dios, la verdad, lo habéis aprendido de Epafras. O sea, Epafras tenía influencia, tenía presencia en Colosas y en la Odisea. Se dice que Epafras fue uno de los fundadores de la Odisea, o el fundador o el misionero que levantó la iglesia en la Odisea. Epafras, nuestro consiervo amado, o sea, era un hermano que consideraban consiervo, ¿verdad? Un discípulo del Señor que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. O sea que Colosas, bueno, déjame decirte que Colosas y la Odisea estaban solo a 15 kilómetros, estaban muy cerca. Y había otra ciudad por ahí, Hierápolis, que lo vamos a ver aquí también en Colosenses, que estaba mucho más cerca todavía de la Odisea. Así que Epafras fue uno de los siervos de Dios que ministró en esa región, ¿verdad? También se vuelve a mencionar en el capítulo 4, versículo 12, dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¡Wow! ¡Qué manera de describir, ¿verdad? Esta característica de Epafras. El apóstol les escribió una carta a los laodicenses que desgraciadamente se extravió. Mira lo que dice el verso 16, ¿verdad? Perdón, adelante. Lo que dice el verso 16. Dice, cuando esta carta, la carta a los colosenses, haya sido leída entre ustedes, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la carta de la Odisea la leáis también vosotros. Desafortunadamente esa carta se extravió, no se sabe dónde quedó y por eso no la conocemos. El Señor no permitió de esta manera que esa carta llegara a ser parte del canon de la Biblia, pero con Colosenses tenemos, ¿verdad? Repito, Colosas se encontraba a tan solo 15 kilómetros al este de la Odisea. En cuanto a la iglesia, en la época en la que Juan escribió el Apocalipsis, no se registra que esta iglesia sufriese algún tipo de persecución. No tenía, tampoco dice que tuviera herejías, tenía una doctrina correcta, no había persecución, pero su problema principal era el orgullo, la ignorancia, provocados por esa autosuficiencia y complacencia. Por esta razón recibió la condenación más dura, más severa de todas las iglesias que encontramos en estas 7 cartas. Así que vámonos recio a revisar la carta poco a poco y a empezar a comentarla con la palabra del Señor. ¿Les parece bien? Bueno, vámonos recio, vámonos por allá. Vámonos primero al versículo 14. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Como en ocasiones anteriores, hermano,
el remitente de la carta, pues es el mismo Señor Jesucristo, quien se vuelve a presentar con algunas de las frases con las que fue descrito en el capítulo 1. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Este es el único versículo, hermano, en toda la Escritura, donde el Señor se adjudica el nombre de el amén. ¿Qué quiere decir amén? Entre los cristianos sabemos que amén significa, cuando uno ora y dice amén, uno está deseando o confesando que así sea, que se lleve a cabo, ¿no? Así sea, es lo que significa amén, ¿no? Pero no solamente significa eso, esta expresión subraya la fidelidad del Señor Jesucristo. En Él dice la Biblia que todas las promesas de Dios son firmes, son inconmovibles. Él es el que garantiza todos los pactos de Dios para con el hombre. Hay un pasaje que me encanta, inclusive Dios me permitió hacerlo canción, y se encuentra en 2 de Corintios 1, 18 y 19. Mas como Dios es fiel, decía Pablo, nuestra palabra a ustedes no es sí y no. No puede ser sí y no. No, no, no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, el amén, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él, en Cristo, sí, y en Cristo, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, Cristo es el amén, y también por medio de él, las promesas de Dios para ti y para mí son amén. Cuando tú y yo cumplimos los requisitos de las promesas y oramos en el nombre de Jesús y decimos amén, el Señor Jesús hace que esas promesas se lleven a cabo para nuestras vidas fielmente. Todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, y en Cristo Jesús, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Dios nos quiere usar y todo el propósito es que Dios se lleve toda la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, pero al mismo tiempo, cuando uno dice así sea, ¿verdad? Uno ora, está uno declarando que Jesús es el que va a cumplir esta oración. No solamente decimos en el nombre de Jesús, amén, es como decir en el nombre de Jesús, así es. Miren, hermanos, cuando el Señor Jesús usó palabras como de cierto os digo, en realidad, en el original dice amén, amén, yo os digo. Pero como no se podía traducir así porque no se iba a entender muy bien, significaba de verdad, fielmente va a pasar. Entonces cuando la Escritura dice de cierto, tal cosa, está diciendo amén, amén, ¿verdad? Por eso a veces entre las iglesias cristianas se acostumbra a decir en algún momento amén, amén, alguna verdad, alguna palabra de Dios, algo que Dios esté hablando y que nosotros digamos sí, así sea, así va a ser fielmente, decimos amén, amén. Ajá. Entonces todas las promesas en Dios son en el amén. Pero al mismo tiempo dice el versículo que Jesús se presenta como el testigo fiel, que eso lo vimos en el primer capítulo, ¿verdad? Pero también es el Dios de verdad. Al mismo tiempo Él es el Dios de verdad, quien nunca miente ni se equivoca. Mira, uno de los versículos que me encanta se encuentra ahí en en Isaías 65:16, donde dice, el que se bendijera en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Cuando ellos bendecían o juraban por el Dios de verdad, el Dios que no miente. Así que se está revelando el Señor como el amén, el testigo fiel y verdadero. Bendito sea el nombre del Señor, el testigo fiel y verdadero, el amén, amén. Complementando lo anterior, el testigo fiel y verdadero, como dice Apocalipsis 1:5,
como lo dijo en el primer capítulo, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel. Amén. Acuérdate que la palabra testigo aquí es el mártir, el que no solo testificó del Padre, sino que llegó a ser muerto por él. Se convirtió en mártir, un testigo, marturios, viene de mártir, ¿verdad? Esta palabra. Así que Jesucristo fue el testigo fiel, el mártir fiel que no abrió su boca, sino fue llevado al matadero como oveja, enmudeció y por nosotros dio su vida sin quejarse de nada absolutamente. Pudiendo bajarse de la cruz, se quedó ahí por ti y por mí. Así que Él hace exactamente lo que ha prometido y sostiene la verdad de Dios hasta el fin, sin importarle las consecuencias. Como veremos más adelante, el carácter del Señor contrasta con el carácter y la infidelidad de los cristianos en la Odisea. Ellos deberían recordar esto a la luz de lo que Pablo escribió a Timoteo. Si fuésemos infieles, dice Timoteo 2:13, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así que, bueno, ahí vamos. Después vamos a la siguiente expresión de Apocalipsis 3. Dice el versículo 14. He aquí el amén, ya vimos el amén, el testigo fiel y verdadero, y ahora nos toca ver este par, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Como aquí se tradujo como el principio de la creación de Dios, ha habido muchas herejías, ¿verdad?, basadas en este principio porque han malentendido esta palabra y piensan que significa que Cristo fue la primera persona o cosa que Dios creó. Esto no quiere decir, por supuesto, que Cristo fue creado antes que todo lo demás. Eso lo enseñan los arrianos hace muchos años y ahora los testigos de Jehová y los mormones en el día presente, ¿verdad? Ellos, basados en este versículo y en otros que malinterpretan, piensan que Cristo fue la primera persona creada y que Dios lo hizo un diosecito de segunda categoría con D minúscula, pero no es nada de eso. Por el contrario, lo que este término principio significa y se traduce, significa dominio, autoridad. Usted lo puede ver en el griego prácticamente. Lo que se subraya aquí y en otros lugares es que Cristo tiene la suprema autoridad. Por eso dice Apocalipsis 1:5, el testigo fiel, el soberano de los reyes de la tierra, el que tiene dominio sobre toda la creación por haber sido su creador. No solamente la Biblia dice que Cristo no fue creado, sino que Él fue el creador, ¿verdad? Es bien importante todo esto, ¿no? Él tiene el dominio. Mira, déjame llevarte aquí al griego, ¿verdad? Para que puedas ver conmigo un poquito esta palabrita del verso principio. Aquí principio es la palabra griego 746, es la número 746. Lo voy a poner aquí en español. A ver si puedes verlo. A ver si yo mismo no soy estorbo de esto. Pero dice, a ver dónde está. Dice, en tiempo y en lugar y en rango es el jefe. Jefe. Se traduce como dignidad, dominio, gobernante, magistrado, primero, pero primero porque es el jefe, el number one, para que me entiendas. Esa es la idea de esta palabra, el principio o el primero, el número uno, el mero mero, como decimos en México, ¿verdad? El mero mero de la creación de Dios. Hermanos, no solamente el Señor no fue creado, sino dice la Escritura que Él fue el que creó todas las cosas. Primera Juan capítulo 1 versículo 3 dice claramente, todas las cosas por el verbo que es Cristo fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es creador, hermano. Solo Dios es creador. Así que Cristo, el Verbo encarnado, es el Dios vivo y verdadero porque solo Dios es creador. El Espíritu, también dice la Biblia que es el creador, por lo tanto el Espíritu también es el Dios vivo y verdadero. No son tres dioses, sino es un solo Dios en tres personas.
algo muy maravilloso que después estudiaremos con más calma. Pero dice Juan 1.3 que por él fueron creadas todas las cosas. Colosenses 1.15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Aquí esta expresión se traduce literalmente, dice, Él es exactamente igual al Dios que no podemos ver. El primogénito de toda creación. Aquí primogénito no significa el primero creado. Como nosotros decimos, te presento a mi hijo primogénito, el primero que nació, ¿verdad? Pues en la Biblia la primogenitura no siempre la tuvieron los primeros hijos. Como Jacob fue segundo y él tuvo la primogenitura. Y otros más. Es más, la Biblia dice que ahora los cristianos somos miembros de la iglesia de los primogénitos. Significa que todos para Dios, sus hijos, tienen esa primogenitura y nuestra herencia es Cristo Jesús. No, aquí habla del rango, del poder de Cristo Jesús. Dice el siguiente versículo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Y escúchame bien, y para Él. Somos para Él. Fuimos creados para Él, para que Él nos tuviera, nos disfrutara, se deleitara en la creación que Él mismo creó y formó. Nuestro Dios vivo y verdadero. Qué maravilloso, ¿verdad? Así está la situación. Todavía el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 2, dice la Biblia que ahora Dios nos ha hablado por el Hijo. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Al principio habló de muchas maneras, dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, lo voy a poner aquí, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, los postreros días comenzaron desde la época de Jesucristo, para que me entiendas. No se refiere a nuestros días, sino a los días desde Cristo para ahorita. Esos son los postreros días. Nos ha hablado por el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, todo es para Él, y por medio de Él, y por medio de Él, y para Él. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Así que podemos estar nosotros seguros de que el principio de la creación de Dios, no significa la primera criatura que Dios creó para nada. En el libro de Apocalipsis debemos entender la palabra principio como un título divino idéntico a el primero y el último. Ese es un título que Dios se adjudicó. Yo soy el primero y el último. A ver, entonces Dios fue creado al principio. No. Significa que Dios es eterno, que Dios abarca todo, el que era antes de todas las cosas y el que seguirá siendo después de todas las cosas. Lo dice el mismo Apocalipsis, capítulo 21, versículo 6, dice, he aquí, dice, yo hago nuevas todas las cosas, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas, y me dijo, hecho está, o lo mismo como que consumado es. Ese hecho está es parecido o es lo mismo que cuando Cristo dijo en la cruz, consumado es. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente de agua viva. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Después tenemos el último capítulo de la Biblia. Desde el verso 12 dice, mira quién está hablando, he aquí yo vengo pronto, Cristo, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¡Wow! Cristo es nuestro Señor. En el Antiguo Testamento, del mismo modo, el Señor Jehová, a través del profeta Isaías, se revela de la misma manera. Vamos a ver rápido 3 citas. Dice Isaías 41:4. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Dice el 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero,
y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Así que cuando la Biblia dice que Jesucristo es Dios, no puede contradecirse la palabra. No, no hay más que un solo Dios. Por eso es que nosotros deducimos de la palabra del Señor la famosa doctrina de la divinidad, de la Trinidad. No es algo que se inventó, es algo que se deduce por revelación de la palabra del Señor, que nos revela que si Jesucristo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y el Padre es Dios, y fuera de Él no hay otro Dios, no hay tres dioses, es el mismo Dios en tres personas. No, no es que se manifiesta en tres personas, sino que vive eternamente en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Isaías 48:12. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Es una manera muy común en el que el Señor se dirige. Cristo es la fuente, el origen de todo lo que existe, y por esa razón en Él encuentra sentido todas las cosas, como acabamos de leer en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, etcétera, etcétera. Por eso, aunque tuvimos todas las cosas que pudiéramos desear de este mundo, si llegáramos a tener todo lo que queremos, pero si no le tenemos a Él, entonces seríamos inmensamente pobres, hermano. Tal como le estaba pasando a la iglesia de la Odisea, que a pesar de que creían tener todo el dinero del mundo, para Dios eran unos pobres. Bueno, vámonos rápido al versículo 15, donde Cristo comienza a reprender a la iglesia de la Odisea. Dice el Señor, se va directo y a la yugular del Señor, ¿no? Yo conozco tus obras. Y no hay ningún elogio. Luego viene la reprensión. Que ni eres frío, ni eres caliente. Ojalá fueses frío o ya de plano caliente. Dios quiere que seamos calientes. Y dice más adelantito, dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vamos a dejarlo ahí por un momentito. Qué tremendo mensaje, ¿verdad? A diferencia de otras iglesias, en el caso de la Odisea, como verás, no hay ninguna palabra de alabanza. Yo conozco tus obras. El Señor conoce nuestras obras, hermano. Lo que siempre muestra el verdadero estado espiritual de las personas son los frutos. Las palabras pueden indicar otra cosa, pero el Señor afirma que es por sus frutos que se conoce al árbol. Acuérdate de Mateo 7:16, donde el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos? O como decimos nosotros, peras del olmo. No, ¿verdad? No se puede hacer. Tiene que ser siempre los frutos los que determinen si alguien es frío o caliente. Así que, hermano, vamos. En este caso, lo que Cristo reprocha a esta iglesia es que no eran ni fríos ni calientes. Ni amaban ni odiaban. Ni amaban a Dios con sus fuerzas ni odiaban el pecado. No se apasionaban por nada. A ver, escúchame. No se apasionaban por nada, ni por lo bueno, ni por lo malo. Eran indiferentes. Mira, el agua caliente es útil para el baño. El agua fría sirve para calmar la sed, para refrescar. Pero ¿quién se atreve a tomar agua tibia? ¿Cómo le sabe el agua tibia cuando tiene sed? ¿Cómo te sabe un café tibio, verdad? O una sopa tibia, ¿no? Uy, mejor dame la fría, ¿verdad? Pero no tibia, ¿verdad? Hermanos, en este sentido es interesante notar el contraste con las otras iglesias de Éfeso y Tiatira, ¿verdad? Observamos que en Éfeso los creyentes odiaban las falsas doctrinas, pero no amaban. Odiaban las falsas doctrinas, pero no amaban. Mientras que en Tiatira amaban a las personas, pero no odiaban el error doctrinal. Y en la Odisea ni uno ni otro, como decimos aquí, ni fu ni fa. Eran neutrales, no representaban, hermanos, ninguna amenaza. Hermanos, esta iglesia no tenía oposición. ¿Sabes por qué? Porque no representaba espiritualmente ninguna amenaza al reino de las tinieblas. Eran chocolatones, como decimos
eran tibios. Y esto es algo importante, hermano, en el hecho de esta tibieza. Porque si te acuerdas, te dije que en esta ciudad eran muy famosos los baños romanos, los baños termales. Bueno, de muy cerca de la Odisea había manantiales termales, que no solamente traían, sacaban el agua y casi hirviendo, calientísima, ¿verdad? Casi hirviendo, ¿verdad? Una nube de vapor había, sino que tenía también elementos minerales muy buenos que servían para la piel y para sanar diferentes enfermedades. Así que esas aguas eran termales, pero también eran medicinales. Y bueno, el caso está que esas aguas venían de una región de manantiales termales y venían por acueductos, pero también venían aguas de montaña frías, muy refrescantes, y venían por otros acueductos. Había ocasiones, mi querido hermano, que a veces esas aguas eran tan fluidas que llegaban a rebasar y llegaban a caer en conductos de aguas termales, provocando que el agua caliente se entibiara. Y cuando llegaba a esos baños romanos, en ocasiones, ojo, sorpresa, tú pagaste dinero para tener un baño de sauna precioso, que te quemara, que sudaras, y resulta que el agua estaba tibia y la gente se enojaba muchísimo y pedía la devolución de su dinero, porque era algo horrible, ¿no? Además, el agua tibia en esas condiciones provocaba como mareo, y provocaba la sensación de asco precisamente, y por eso el Señor se refiere a que si no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bueno, vamos a avanzar. Con frecuencia muchos de nuestros problemas nos vienen por irnos a los extremos y no guardar el necesario equilibrio, pero aquí es al revés. Vemos que el Señor le desagrada que no seamos extremistas, entre comillas, o sea, que no seamos ni fríos ni calientes. Bueno, en realidad quiere que seamos calientes en el amor por Él, que su obra que arda continuamente en nuestros corazones, como diría el apóstol Judas, no Iscariote, ¿verdad?, sino el hermano del Señor Jesús, que contendáis ardientemente por el Evangelio. Mire, vamos a leerlo, mira, qué hermoso pasaje, me encanta este pasaje de Judas, versículo 3, déjame ver, Judas, versículo 3, sí, efectivamente, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos, la prisa que tenía, las ganas que tenía de escribiros, acerca de nuestra común salvación, me ha sido, me ha sido necesario escribiros exhortándonos, moviéndonos, motivándonos, que contendáis ardientemente por el Evangelio, hermano. Aquí lo dice, contender ardientemente. O sea, que estés, como dice Pablo, fervientes. La palabra ferviente o fervoroso viene de fervor y de hervor, de estar caliente en el sentido de vivo. Una persona que contiende con pasión, ardientemente. ¿Por qué? Por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Pero esta iglesia de la Odisea no contendía, no estaba ardiente, se había entibiado. Así como a veces sucedía con las famosas aguas termales que no llegaban calientes, desgraciadamente llegaban tibias a los baños y era una total desilusión. Por cuanto eres tibio, dice el mensaje, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¡Wow! Qué feo versículo, ¿no? La iglesia en la Odisea estaba en un grave peligro. Si persistían en esa actitud tibia, el Señor los vomitaría de su boca. Literalmente le dice a la iglesia, literalmente dice, estoy a punto de vomitarte. Hermano, es un tema feo, asqueroso, pero el cuerpo humano es muy sabio. Dios nos dio un, un sistema de protección, no solamente el sistema inmunológico, pero también le dio al cuerpo una protección que cuando el cuerpo sabe que comió algo echado a perder, el cuerpo comienza a sentirse mal. No sé si les ha pasado. Hay veces que comemos algo y no nos sabe echado a perder por los condimentos, por la salsita, no sé, la crema, lo que llevaban esos mariscos o lo que sea, pero al rato empiezas a sentirte mal. Y como todo muchacho, y tanto los muchachos como los grandes, sentimos ganas de acostarnos, y ya cuando estamos bien dormidos de repente nos paramos
porque viene la sensación del vómito, bendito vómito que saca de nosotros todo eso malo que comimos, que si nosotros permanecía en nosotros, nos enfermaría muchísimo. Pero el cuerpo humano está diseñado para detectar el mal y sacarlo fuera lo más posible. Inclusive en algunos casos se dice como elemento de primeros auxilios, induzca al vómito, ¿verdad? Porque tienes que sacar eso que te va a matar. Hermanos, lo que dijo el Señor, estoy a punto de sacarte de mí. Mira, todavía estás en mí, todavía estás dentro de mí. La comida todavía está dentro de mí, pero ya me está haciendo daño, me está molestando tanto que mira, estoy a punto de vomitarte. Estoy a punto de expulsarte de mi presencia. La implicación es que si no había un arrepentimiento genuino, porque estoy a punto, ¿verdad? Me falta así para vomitarte de mi boca, la amenaza se iba a cumplir inmediatamente. Como en ocasiones anteriores, el Señor vuelve a hacer una alusión al Antiguo Testamento para explicar lo que quería decir con esta fuerte expresión. Miren, antes de que Israel entrara en la tierra prometida, el Señor les dio un solemne aviso que encontramos allá en Levítico 18, versículos 24 en adelante. Vamos a mostrarlo ahorita para todos ustedes. Dice Levítico, a ver si lo puse, primero Dios, sí, Levítico 18, del 24 en adelante dice así. Dice, en ninguna de estas cosas os amancillaréis. Perdón por el tema, pero está hablando del horrible pecado del bestialismo, sexo con animales, que ya es lo más bajo que hay en cuestiones de inmoralidad sexual. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, os haréis inmundos, ¿verdad? Pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Algunos se preguntan, ¿por qué Dios les dijo que exterminaran a las naciones? Mira, dice el 22, homosexualismo. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Wow. Todo tipo de lesbianismo y homosexualismo es abominación para Dios. Segundo, esta es la más fuerte. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote, o sea, haciéndote vil, contaminándote, pudriéndote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es una tremenda perversión, es una abominación. Y por eso dice el 24. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. La misma figura. No aguantó tanta podredumbre, y la misma tierra vomitó a sus moradores. Dice el 26, guardad pues vosotros mis estatutos, y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ninguna, ni el natural, ni el extranjero que more con ustedes. Si hay alguien que vive con ustedes, va a tener que peinarse de raya en medio. No podemos nosotros decirle, ay, si vienes con tus idolatrías, no importa, quédate aquí. Vienes ahí con tus banderitas, no, no importa, no pasa nada, ¿verdad? Mira, en la tierra de Israel, tú llegabas a Israel y tenías que peinarte de raya en medio, si querías vivir ahí en medio de Israel. Pero ahora no pasa así, ¿verdad? Queremos tanta inclusión que permitimos todas las abominaciones debidas y por haber, ¿verdad? Pero allá no, en el pueblo de Israel no. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquellas tierras que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Versículo 28. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó entre vosotros. Perdón, hermanos, no es un tema agradable. ¿Cuántos saben que a nadie le encanta volver el estómago? No es una experiencia bonita, ¿sí o no? Es algo feo. Para los niños es muy traumático. La verdad es que nadie dice, ay, qué bueno, voy a vomitar. No, no, no. O sea, es algo feo, son espasmos horribles que pues no puedes detener, ¿verdad? Casi te ahogas, porque cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieran serán cortadas, tenían que morir de entre su pueblo. Cualquier persona que se encontrara haciendo este tipo de abominaciones, cuello. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables
que practicaron antes de ustedes, y no os contaminéis con ellas. ¿Quién lo dice? Yo, Jehová vuestro Dios. Uy, qué tremendo. Pues hermano, esta iglesia estaba a punto de ser, perdóneme, vomitada. Por aquí en estos versículos se les advirtió que iba a vomitar a los cananeos que vivían allí por causa de las abominaciones con que habían contaminado la tierra. No podía tolerarlos más. Le hacían sentir enfermo. Pero a continuación les advirtió a los propios israelitas que también haría lo mismo con ellos si seguían las costumbres abominables de esas naciones que Dios estaba expulsando delante de ellos. ¿Qué ocurrió? Bueno, al cabo del tiempo se olvidaron del Dios vivo, del Dios verdadero, del fiel y verdadero. No quisieron escuchar a los profetas que el Señor les envió para llamarles la atención y llevarlos al arrepentimiento. Y finalmente, pues fueron arrojados, fueron sacados de la tierra, llevados en cautiverio a Babilonia. Era un asunto al que tenían que prestar mucha atención y no le prestaron atención. Bueno, vamos a regresar. La iglesia en Laodicea, hermano, hacía enfermar al Señor. Su tibieza le resultaba insoportable. Podemos pensar en lo que sería beber agua tibia en pleno verano, como les dije. O bueno, leche. Este ejemplo es bueno porque la leche es de las que dices, o me la dan caliente o me la dan fría. Es rico un vaso de leche fría. Wow, te refresca, te nutre. Un vaso de leche calientita, pues le pones cafecito, le pones chocolate o te la tomas así caliente. Pero tibia, wow, asco, sabe feo, sabe raro. A los que están acostumbrados a comer calientito, una sopa tibia, uy, ¿qué es eso? Caliéntemela, por favor, y enfríela. Debemos preguntarnos entonces, ¿en qué consiste la tibieza? ¿En qué consiste la tibieza espiritualmente? ¿En qué consiste, mi hermano? Implica indiferencia. Híjole. Si yo lo puedo definir, tibieza es indiferencia, hermano. Cuando ya estamos así como que indiferentes. Cuando tú vas a la iglesia el domingo y ves a la gente así, distraída, ya le predicas algo bonito, algo fuerte, se queda así. Está indiferente. Lo regañas, no dice nada, lo alabas tampoco. No reacciona, está como muerta, dormida. Indiferencia por las cuestiones espirituales. La persona no se preocupa por la enseñanza bíblica. Tibieza es no importarte si hay errores doctrinales. Ay, no importa. Miren, hermanos, las iglesias ahora están llenas de tibios. Saben que lo que está diciendo en esos pastores es bien light y no tiene nada que ver con el evangelio, pero como se oye bonito y estamos en un buen ambiente y está chido el auditorio, pues aquí no me exige nada, paso desapercibido, me la llevo de lujo, todo es victorioso. No me importan los errores doctrinales y ni me preocupo por combatirlos. Ellos que piensen lo que quieran. No, el que es ferviente dice, no, eso es mentira, y se pronuncia y denuncia. Pero aquí no, hermano. ¿Qué es tibieza espiritual? Falta de compromiso por la obra del Señor. Te delegan un privilegio, como me gusta que dicen algunas iglesias, ¿verdad? Nunca pertenecía a una iglesia que lo describen así, pero hay denominaciones cristianas que le llaman a los ministerios privilegios, ¿verdad? A ver, se oye un poco de ruido, voy a mutearle aquí. Se oyen en algunas iglesias privilegios. Alguien levantó su mano, perdón, no la vi. Déjenme ver quién fue el que levantó su mano. O no, fui yo mismo. Bueno, como les digo, hay veces que menospreciamos nuestro compromiso. ¿Qué pasó con el hermano? No, pues faltó. ¿Y a quién le avisó? A nadie. Y luego a veces sí avisamos, pero, pastor, no voy a ir. Háganle como puedan. Oye, cálmate. ¿Por qué no buscaste a alguien que te supliera? ¿Por qué no? Porque no estás comprometido. Una persona comprometida con el Señor, con el ministerio, no deja las cosas así. Es como una guerra que dejas una trinchera, dejas una base militar que te habían puesto a ti a cargo y te vas y dices, bueno, a ver quién quiere. A ver, Dios proveerá. Es una falta de compromiso por la obra del Señor. Es una despreocupación por el crecimiento espiritual personal. Ya no me importa, ya no quiero aprender, ya no me conecto a la escuela de
de crecimiento espiritual, pues si lo que no quiero es crecer. Mira, ya tengo suficiente estatura, ya no soy un enanito, pero no quiero ser un gigante espiritual, me conformo. Ser de la media, por eso se dice mediocre, viene de estar en la mitad, de no seguir adelante. Mira, yo siempre he dicho una cosa, hay dos maneras de tener agua tibia, escúchame bien. O está fría el agua y se medio calienta y entonces tienes agua tibia. La otra manera es la más triste. Estaba caliente el agua y dejaste que te saliste de la estufa, te saliste del fuego de la fogata y comienza a bajar la temperatura hasta que queda tibia. No estás frío, pero estás tibio. Tanto uno como otro es asco para el Señor. Dios no quiere que una persona que no se ha convertido más o menos se acerque a las cosas de Dios. Así decimos, es que está en las cosas. Sí, ya asiste a la iglesia. Sí, asistir a la iglesia no significa literalmente que eres un cristiano. Tengo hijos que van a la iglesia y todavía no han entregado su vida a Cristo, pero tengo otro que está ferviente, está en fuego. Ahorita está organizando uno de mis hijos un campamento espiritual para llevar a los jóvenes, para que Dios sean llenos del Espíritu Santo. Dices, wow, este no está tibio, este está caliente. Pero el otro, aunque va a la iglesia, está tibio. ¿Me estoy explicando? No hay efectos, hay sin sabor. Frente al mundo hay una pérdida del sabor. ¿Qué prediqué el día de ayer, hermano? La sal de la tierra, hermano. De no ser desabridos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? De no perder la salinidad. Si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. De una pérdida de los efectos que el creyente tiene que tener como sal. ¿Qué es tibieza? Llegar a un punto donde el creyente se confunde con el mundo y tampoco actúa como luz. Bajamos la luz a tal grado que somos ahí una lamparita chiquita, como cuando las pilas se te están acabando y ya le haces así nunca te has tenido una linterna que tú creías que tenía buenas pilas y a la hora de que la más la necesitas y da una lucecita que parece mejor la vela, ¿verdad? Menos que un cerillo, ¿verdad? Dices, ¿qué está pasando? Pues está tibia, la pila se entibió, la pila se está muriendo. Describe esta tibieza espiritual, describe perfectamente un cristianismo sin entrega verdadera. En pocas palabras, hermano, se oye feo, pero un cristianismo hipócrita. Cristo tuvo pleito no con los pecadores, tampoco con los santos, con los tibios hipócritas. Con esos tuvo pleito. A Dios le molestó la hipocresía, lo falso, lo mecánico. ¿Qué es una iglesia tibia? Una iglesia que hace las cosas mecánicamente. Ya sabemos que ahorita viene la cena del Señor. Uy, yo ya quería la predicación, pero viene la cena del Señor. Por eso, por mucho tiempo, nosotros dijimos, no, vamos a poner la cena una vez al mes o una vez cada 2 meses, para que la gente no lo tome como algo rutinario. Pero después Dios me dijo, no, la cena tiene que ser algo vivo, no dejes que se enfríe, pero es algo que cuando reunís, man. Dije, bueno, Señor, pues ya si alguien lo toma rutinario, será un tibio, pero yo no quiero tomar la cena del Señor indignamente, sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo. Es una iglesia tibia, es una iglesia mezclada con el materialismo. Esta es una condición muy peligrosa, hermano, en la cual no hay ninguna garantía de auténtica vida espiritual, puesto que lo mismo puede describir a un cristiano mundano como a un profesante que no nació de nuevo. Un cristiano tibio, amundanado, es casi igual a un cristiano o a una persona que no ha nacido de nuevo, que solamente es simpatizante, tiene simpatía por Jesús. Así que aquí, hermano, la situación es grave, por eso el Señor se pone bravo y les da un mensaje muy fuerte. En el pasado el cristianismo no negó la divinidad de Cristo, su encarnación, la redención de Cristo conseguida en la cruz del Calvario, ni su segunda venida. Pero hoy vivimos en una época cuando encontramos que muchos seminarios cristianos supuestamente teológicos se están negando todas estas cosas que son los pilares del evangelio, pilares fundamentales del cristianismo, se están poniendo en duda. ¿Dónde va a terminar todo esto? Cristo los vomitará de su boca, los echará fuera de él.
ya no te quiero. Fuchi, me estás, me estás incomodando, me está doliendo el estómago, dice el Señor. Estoy a punto de expulsarte, de sacarte. Versículo siguiente. Tú dices, yo soy rico. Vamos a ese versículo, creo que es el 17. Vamos ahí. Versículo 17. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de este argumento y de este reprensión tan dura? Bueno, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¡Wow! ¿Te acuerdas que te platiqué que en el año 62 o 64 hubo un gran terremoto y la ciudad quedó devastada, pero ellos con su riqueza habían acumulado tanta riqueza que no tuvieron necesidad de pedir ayuda al gobierno de Roma, ¿verdad? No pidieron no se declararon en zona de desastre para que soltaran los insumos, ¿verdad? Anti calamidades, ¿verdad? Se me fue el nombre, como le dicen aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Pero ellos no lo, ¿cómo? Desastres. ¿Cómo? Desastres. Ah, sí, sí, zona de desastres. Así hacen los gobernadores de una región, ¿verdad? Dicen, vamos a declarar esto zona de desastres, porque de esa manera el gobierno federal eh, distribuye millones de dólares que tiene precisamente para ese propósito. Pero ellos no necesitaron nada. Entonces había una soberbia y decían, yo soy una iglesia rica, man. Mira, tengo pantallas, tengo el mejor sonido, un super auditorio, programas de esto, programas del otro. Tenemos aquí jumpers para los niños cuando empiezan. Tenemos aquí de todo. Cafecito, pancito gratis. No, hombre, estamos en una iglesia pero bien próspera. Tenemos ballet parking. No, asientos reclinables. Me he enriquecido. Lo peor del caso es que no dicen Dios me ha enriquecido. Porque Dios no tiene problema con el dinero. Cuando Dios te enriquece, glorifica a Dios y disfrútalo. Pero cuando tú crees que tú te enriqueciste por tus propias fuerzas, híjole, así les recriminó Moisés, les advirtió, cuando entren en la tierra prometida, una tierra que ustedes no labraron, que ustedes no hicieron nada por ella, y coman de sus frutos, no se les vaya a ocurrir pensar que fue por su gran esfuerzo, por su linda cara, y que ustedes lo hicieron solos. Acuérdense de quién los está metiendo a la tierra prometida. Pero esta iglesia no tenía en cuenta a Dios. Ellos solitos querían estar ricos. Pastor, Wow, hermano. corríjame si me equivoco, pero ahí no aplica también en este versículo cuando aquel hombre le estaba dando gracias a Dios Padre por haber sido judío, por no haber sido mujer, mientras que el otro estaba por no haber sido gentil, mientras que el gentil estaba a su lado estaba pidiendo perdón. No sé, como que se me viene ese con, Pero contraste. sí, contraste. Pero creo que a lo que te estás refiriendo es O sea, se al fariseo y el jactaba, publicano, ¿verdad? sí, que se jactaba y el otro estaba, El, el fariseo sabía que era pecador. El publicano sabía que era pecador y estaba pidiendo misericordia. Pero el publicano se creía mejor que el fariseo y pensaba que estaba bien. Yo no peco como él. Yo ayuno 2 veces. Yo doy diezmos de todo. Yo, ¿verdad? La Biblia dice que él oraba consigo mismo, porque no estaba orando con Dios, Dios ni lo estaba escuchando. Esa oración no pasaba ni del techo. Pero dice la Biblia que el publicano, hincado hasta el suelo, decía, ten piedad de mí, de soy pecador. Pegándose el pecho, decía, yo soy pecador, perdóname. Dice la Biblia que el fariseo salió como entró, pero el publicano salió justificado, perdonado por Dios, porque se humilló y reconoció su condición. Sí, efectivamente, ¿verdad? Sí, Enrique. Yo quiero regresar al tema, ¿verdad? De la tibieza, ¿no? Y el enfriamiento, ¿verdad? Yo pienso que llega una etapa donde no nos damos ni cuenta si estamos fríos o estamos calientes. Y tenemos que examinar nuestro corazón, ¿verdad? Realmente dónde estamos, ¿verdad? Porque nos hemos acostumbrado como tú decías hace rato, pastor, de que ya viene el programa esto, se viene la oración, se viene la alabanza, se viene el
la cena del Señor o se viene la predicación y ya todos preparados para todos esas rutinas, ¿verdad? Y se acostumbra la persona y no hay un crecimiento espiritual porque nomás va a escuchar, sentarse y participar en su presencia como persona, pero no hay un crecimiento, no hay un fuego, no hay ese avance, esa salida donde está Bueno, bueno. estancada, o estamos, no quiero acusar a nadie, ¿no? Porque me miento, ¿verdad? Donde a veces yo he sentido como en mi vida personal, a veces he sentido como que no hay ese fuego, entonces me siento incómodo, ¿verdad? Como que no estoy bien conmigo, entonces busco al Señor y digo, Señor, ¿qué me está pasando? Necesito ese fuego, ¿verdad? Donde sienta tu presencia, ¿verdad? Donde sienta yo que soy parte de tu reino, ¿verdad? Que no estoy perdiendo mi fuego que tú me has entregado, ¿verdad? Por eso a veces la gente se conforma con lo que tiene, ¿verdad? Con ese poco llama o ese fuego que tuvo al pasado y ahí se quedó. Qué triste, ¿verdad? Es enfriarse. Qué triste es entibiarse. Bueno, no enfriarse, entibiarse. Mira, no, no hemos visto ahorita, bueno, déjame regresarme tantito, ¿verdad? Dice el versículo 15, ojalá fueses frío o caliente. El Señor se lamenta y dice, te preferiría frío, frío, pecador completo. ¿Sabes por qué? Porque hay más esperanza, como dijiste Fernando, hay más esperanza para un pecador que se sabe pecador y pide misericordia que para alguien que se cree muy bueno y está bien tibio. No hay esperanza para el tibio. Dios nos prefiere calientitos, ¿verdad? Fervorosos, llenos del Espíritu Santo, obedientes, adoradores en todo lo que hacemos, ¿verdad? Pero cuando perdemos ese fuego, nos salimos del fuego de Dios, no arreglamos el altar, como dice la escritura en Levítico, que todas las mañanas tenía que haber fuego nuevo, perdón, había que haber leña nueva para que el fuego se levantara, que tendríamos que quitar las cenizas viejas, poner leña nueva y no permitir que ese altar jamás se apagara, ¿verdad? A veces sí, nosotros por falta de esfuerzo, por falta pues de seriedad, por falta de visión, por pecado, por consentir el pecado. Mira, cuando uno está caliente y llega a fallar, inmediatamente busca la presencia de Dios para arrepentirse y pedir perdón y hace lo necesario para no volver a caer en el mismo hoyo. El tibio dice, bueno, ya, pues ya pequé. Al rato me pongo a cuentas con Dios. Y ese al rato pasan 3, 5, 10 días, 20 días. Y se está apenas arrepintiendo del pecado del mes pasado. Y dices, wow, ¿qué pasó con este brother? Y mientras ese mes, tú lo miras, no picha, no cacha, no se conecta, no se prende, no ora, no nada, porque está tibio. Y voltea a ver y dicen, bueno, yo sí soy salvo, o sea, no estoy como aquel que está bien frío. Yo no tomo cerveza, yo no fumo cigarros, pero no está, pero estás en tibieza, ¿verdad? Y eso el Señor le da asco, ¿verdad? Entonces, ese ojalá es quisiera que fueras frío. Te veo frío o bien caliente. Pero por cuanto eres tibio, me das asco. Me das asco. Me das asco. Bueno, aquí en Perdón, el verso. perdón, per- pastor, no que te interrumpa, pero hay una ceguera espiritual, ¿no? En ese momento, ¿no? Un orgullo y una ceguera espiritual que no se da cuenta la persona si está tibia o está fría totalmente. Precisamente de eso habla el 17. Vámonos al 17. Dice, pero tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero no sabes que tú eres un desventurado, o sea, homeless, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! Ahorita vamos a eso. Pero miren, aquí lo que está pasando con la Odisea, ella misma se decía rica. No veía ningún problema en su situación. En esta frase parece entreverse que ellos mismos se felicitan a sí mismos por su situación. De ninguna cosa tengo necesidad. No veían su pobreza espiritual. Rechazan el diagnóstico del Señor Jesús. No, yo, pobre, no, yo soy rico. No, yo desventurado, no. ¿Cómo crees? Tengo todo un futuro ya hecho.
El problema, por lo tanto, es que se negaban a verse tal como eran espiritualmente, realmente. Y para colmo tenían un exceso de confianza en sí mismo. ¿Dónde ponían su confianza? Pues en la riqueza. Decían, yo soy rico, me he enriquecido. En otras palabras, estaban expresando su orgullo, su satisfacción por lo que habían ganado por sus propios esfuerzos. Seguramente los miembros de la iglesia, de la congregación, pertenecían a la clase, a la high society, ¿verdad? A la clase alta de la sociedad. Gozaban del respeto de la comunidad, traían dinero de sobra, no había problema. Es probable que su lugar de reuniones fuera un edificio maravilloso, como te digo, no cualquier lugar, una mega iglesia, ¿verdad? Con muchas comodidades, pero toda esa riqueza se reducía a recursos materiales, recursos terrenales, humanos, pero esa no es la riqueza que el Señor valora. De hecho, habló de ese tipo de riqueza como el engaño de las riquezas. ¿Se acuerdan como dice Mateo? El engaño de las riquezas. Me llama mucho la atención, ¿verdad? Cómo estos cuates cayeron en esta parábola, de la parábola del sembrador. Dice Mateo 13:22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. ¿Cuál es el engaño? Que cuando ya tienes cierto estatus, te sientes seguro, sientes que la vida te sonríe y andamos tras las riquezas. Dice que esos afanes y ese engaño, no las riquezas, sino el engaño de ellas, el amor al dinero, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ya no había frutos. Era una iglesia que no tenía problemas, ni era perseguida, ni mucho menos, pero no daba frutos. Ya no evangelizaba, ya no le hablaba a nadie, todo lo hacía mecánicamente. Era una semilla que fue plantada en una tierra con espinos y no dio fruto. Se hizo infructuosa esta serie. Pero algo más grueso, ¿verdad? Apocalipsis 3:17. Es que... Ay, perdón. Es que ya me lo cambió. Es que el Señor les da, pero justo donde les duele. Miren qué les dice. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre. Hermano, le está hablando a gente muy rica en dinero, pero espiritualmente pobre. Y luego les dice algo bien grueso. Ciego en la ciudad del Colirio Yemo, así se llamaba en México, Colirio Yemo, ¿se acuerdan? Colirio Yemo, muy bueno para los ojos. Bueno, pues ellos tenían un producto todavía mejor. No solamente te quitaba los ojos rojos, sino que te ayudaba a ver perfectamente, te lavaba tu ojo. El colirio es una sustancia que lava tu vista, pero el de ellos hasta se decía que mejoraba la vista, la visión. Y les dice, ¿sabes qué? Eres ciego. Al rato le dice, cuando le da la solución, le dice, compra de mi colirio para que veas. Pero vamos ahí. Y luego le dice, desnudo. Óyeme, le están hablando a la ciudad con una industria textil más prominente, donde se estaba la túnica esa de lana negra que se vendía por millones de dólares, por miles de dólares, para que me entiendas, ¿verdad? Que les daba de comer a todos, que se jactaban de lo bien vestido que estaban ellos. Pues no, para Dios estaban desnudos, hermano. Estaban miserables, estaban vendidos por el materialismo. Creían que eran ricos y en ese proceso de enriquecerse su corazón se había enfriado en su relación con el Señor. Seguramente habían dejado también el asistir con regularidad a los cultos, no lo dudo. Al fin y al cabo, pues ahora tenían tantas cosas bonitas que disfrutar en esta vida que apenas les quedaba tiempo para orar. Oye, pues no he disfrutado mi pantalla de 95 pulgadas. Pues ¿para qué voy a la iglesia? Mejor me veo el mundial de fútbol, ¿verdad? Tener comunión con el Señor, con los hermanos, ya no era tan importante. El materialismo los había vencido, mis queridos hermanos. Sin duda, no hay ninguna cosa mala en muchas de las cosas materiales que podemos llegar a tener y el Señor le gustaría darnos mucho más, dice la Biblia, mucho más de lo que pedimos y entendemos, pero Él sabe que con frecuencia esas cosas nos alejan de Él, nos llevan al desastre espiritual. ¿Qué va a hacer un creyente materialista cuando llegue al cielo? ¿Se va a tirar a las calles de oro? ¿A abrazarlas? No, brother, en el cielo
pisamos el oro, brother. Aquí en la tierra se mueren, se matan por el oro. En el cielo lo pisamos, lo ponemos de calle. Somos tan ricos que nuestras calles están cubiertas de oro. ¿Cómo ves? Por supuesto, eso no será posible, pero es importante comenzar ahora a poner las cosas en su verdadero lugar. En el caso de la iglesia de la Odisea era algo grave, realmente grave. Miremos lo que dicen a continuación. De ninguna cosa tengo necesidad. ¿De veras? Era verdad que la ciudad de la Odisea había sufrido un devastador terremoto que la destruyó, sus habitantes habían logrado reconstruirla, pero esta actitud, que puede resultar muy buena en ciertas cosas, aquí es gravísima en la vida cristiana, hermano. Cuando tú ya sientes que tienes todo lo que necesitas, pierdes el deseo de orar, pierdes el deseo de pedir ayuda de Dios. Tu esperanza está en ti, en tus dones, en tu capacidad, pero ya no en Dios. El orgullo espiritual que manifiesta no solo es algo tonto, loco, puesto que en estos asuntos nadie puede ser autosuficiente, hermano. Nosotros somos separados de mí, como dice la Biblia, nada podéis hacer. Así que es bien peligroso estar en una situación donde creemos que ya no necesitamos de nada, porque la Escritura señala que antes de la caída, perdón, antes del quebrantamiento, antes de ser quebrantado, antes de la caída, está la soberbia. Antes de la caída, dice la Biblia, está la altivez de espíritu. No es una altivez externa, es del corazón. Cuando tú no dices nada, pero tú te sientes el Juan Camaney. Tenemos el mejor grupo de alabanza de la ciudad. No, en nuestra iglesia, olvídate, tenemos la crema innata del pastor más famoso de la región. No, hermano, en lugar de la dependencia del Señor, ellos habían llegado a sentirse tan seguros de sí mismos, de sus recursos. Y no sabes, dice que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ya les dije la gravedad de esto. ¿Qué significaba? Hermano, qué duro les pega el Señor, precisamente en lo que más se jactaban, les dice, ¿sabes qué? No eres ni rico, ni te vistes bien, y no miras nada. Tu colirio, tu ropa y tus dólares, ¿verdad? No son nada aquí en el reino de Dios. Estaban ciegos. Según el diagnóstico divino, eran merecedores de lástima. Al fin y al cabo, solo tenían dinero. Como dicen algunos, pobres ricos. Pobres ricos. Solo tienen dinero. Espiritualmente estaban en bancarrota. Eran mendigos. Incapaces de ver su propia condición. Ciegos, como dice Enrique. Hermano, y es cierto, cuando uno está tibio, uno no puede ver. Está tan tibio que ya no vemos. No, necesitamos una zarandeada, hermano. O de plano que nos echen una cubeta de agua fría, ¿verdad? Para que de una vez reaccionemos. Ay, no quiero estar tibio, mejor me caliento. Y buscar el agua calientita, ¿no? En este punto nos puede servir como ilustración del cuento de Hans Christian Andersen. ¿Se acuerdan de ese cuento de Hans Christian Andersen? No, yo me acuerdo, ¿verdad? Dice el cuento que el emperador quería estrenar un traje nuevo. ¿Se acuerdan de ese cuento? Y había unos bribones que se hicieron pasar por sastres y le dijeron que tenían una tela tan fina y tan delgadita, tan hermosa, pero una tela muy especial, que los tontos no podían ver. Solo los listos, los inteligentes podían ver esa tela. Y entonces le dijeron al rey, ¿quiere que le hagamos una tela de esta? Y él dijo, sí, muy orgulloso, claro que sí. Dice, acuérdese que si esa tela no la ven los insensatos. No, pero yo soy el rey, yo sí la voy a ver, ¿no? Entonces, de repente empezaron a hacer como que estaban vistiéndolo, tejiéndolo, y les preguntaba el rey a los demás, ¿y qué tal está mi vestido? Y todos, para no parecer tontos, oh, está maravilloso, está precioso el vestido. El cuento, para hacerlo corto, ¿verdad? Dice que el rey salió así, disque vestido, ¿no? Pero iba prácticamente desnudo, y todos en el pueblo lo vitoreaban, lo alababan. ¡Ay, qué bonito vestido! Hasta que un niño gritó, ¡ay, el rey va desnudo! Y todos empezaron a murmurar y a carcajearse algunos y tuvieron que reconocer que sí. Pero el rey dice en el cuento que no le importó, levantó con orgullo su cerviz, su nariz, ¿verdad? Respingada, ¿verdad? Y así terminó el desfile en paños menores, ¿verdad? En ropa interior. Hermano, qué triste es cuando no puedes ver que estás desnudo. En este cuento, el emperador no podía ver su desnudez. Y así pasa. Yo te digo que eres un pobre, desventurado, ciego y desnudo.
el llamado al arrepentimiento, versículo 18. ¿Qué horas son? Uy, yo creo que vamos a tener que hacerlo en 2 sesiones, hermano. Ya son 8:51. Solo vamos a leerlo. Vamos ahí. El 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, no de los romanos, no de los griegos, de mí compres oro refinado en fuego. Fíjate, ¿qué es lo que había más en esa región? Oro, riquezas. Te dije que era una región financiera y bancaria. Los bancos, había bancos, hermano, en esa región. ¿Desde cuándo son los bancos? Bueno, había bancos en esa región. Era una ciudad como Wall Street, era una ciudad, era Nueva York allí. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué significa esto? Oro puro. ¿Cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. No es escarcha, es ayúdenme. Sin escoria, perdón. Sin escoria. La escoria es esos otros metales que no son oro o cualquier otra contaminación, que cuando el oro se hierve, se hace líquido, esa escoria flota y entonces la puedes quitar. Oro refinado, así se hace el refinamiento del oro en fuego. ¿El fuego qué hace? Calienta, ¿verdad? ¿Cuál era su pecado? Tibieza. Oro en fuego, para que seas rico, rico de verdad. Vestiduras blancas para vestirte. ¿De qué color era la lana de que usaban ellos? Negra, ¿verdad? Y no estoy aquí satanizando el negro y glorificando el color blanco. No. Estoy hablando de pureza. Las vestiduras blancas tipifican y representan pureza. Vístete de pureza. Tapa tu desnudez. Tapa tu pecado. Vístete de blancura espiritual. Qué ofensa tan grande, ¿verdad? Aquellos que presumían de estar muy bien vestidos, el Señor les dice, de mí te aconsejo que compres vestiduras blancas para vestirte. Pero como alguno dirá, pero si está en bancarrota espiritual, ¿cómo la va a comprar? Pues como dice la Biblia, sin precio, vino y leche, sin dinero. Venid y comprad vino y leche sin dinero y sin precio. Porque las cosas de Dios, solo Dios te las puede dar. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Es vergonzosa tu desnudez. Ser una iglesia desvestida, una iglesia desprotegida, una iglesia sin la armadura de Dios, para nada. Era una iglesia light, completamente light. Y unge tus ojos con colirio. Wow, esto fue lo más sarcástico que les dijo el Señor a la iglesia de la Odisea, la iglesia de la ciudad donde se vendía el colirio de Siria, el colirio más picudo de esa región, todo un super medicamento para la vista y para los ojos. Unge tus ojos, los espirituales, con colirio para que veas, para que puedas ver. Sí, Enriquito. Porque viene siendo como el Espíritu Santo redarguyéndonos, ¿no? Para ver dónde estamos, ¿no? Para que podamos ver en qué condición nos encontramos, ¿no? Y la palabra de Dios, el Espíritu Santo y la palabra de Dios es el colirio. Amén. Amén. Pero si no tenemos revelación del Espíritu, así leamos la Biblia. O es que si la lees en tibieza, ¿me explico? Necesitamos el fuego del Espíritu. Necesitamos los lentes del Espíritu Santo para poder mirar, ¿verdad? Claramente. Las gotitas de colirio para que nosotros se despejen las cataratas, se despeje la infección y podamos tener una visión clara y cristalina. Vamos a dejarle ahí. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos? Vamos a dejarle ahí. Es un tema bien apasionante, pero sí es largo este tema, pero es muy fuerte, ¿verdad? Hermanos, yo no sé, pero yo sí siento miedo, ¿verdad? Y tristeza y arrepentimiento por áreas en mi vida que se han entibiado. ¿Qué áreas de tu vida se han entibiado? De tu vida espiritual. ¿Cómo está tu temperatura espiritual? ¿Estás caliente, ferviente, en fuego o estás enfriándote? Ya eres más tendiendo a lo frío, ya te tocamos y ya no estás. Mira, hermano, cuando tú tocas el cuerpo de una persona y está frío, es peligroso, ¿verdad? Porque así decimos, ya no tiene vida el cuerpo. Cuando una persona se queda inconsciente y se empieza a poner frío, la gente dice, ya se murió.
porque al minuto, a los 3 minutos de muerto una persona ya no le corre, ya no tiene flujo sanguíneo, ya no tiene esas corrientes de sangre, de venas y arterias, el corazón ya no está palpitando, ya no está arrojando, el calor empieza a desvanecerse rapidísimamente y por eso dicen coloquialmente se quedó frío, se quedó como calaca fría. ¿Por qué? Porque así es la muerte. La muerte es frialdad y el pecado produce la muerte. La Biblia dice, toda alma que pecare morirá. Y en el cristiano el alma que pecare se enfriará, hermano. Por eso tenemos que cuidarnos y motivarnos a las buenas obras. No dejen de reunir, dice el apóstol. No dejen de motivarse a las buenas obras. No dejen de exhortarse al fervor. Por eso cada vez que estamos alabando y el líder de alabanza al que le toca dirigir te exhorta a glorificar al Señor, te exhorta a glorificar al Señor, a alabarle, a adorarle con todo el corazón, a no distraerte. Los hermanos que ministran, te predican, te dan testimonio, el pastor o el que va a predicar te comparte la palabra con pasión para que pongas atención y tú te me duermes allá atrás. No, no, hermano, no permitas eso. ¿Cómo sabes que te estás enfriando? Si en la predicación te me duermes, bueno, pues puede ser porque se pasó mucho de horas el pastor, como ahorita que ya se está pasando de horario, o porque no sé, no. Yo a veces le digo a mi esposa, bueno, yo por más que hago la cosa más interesante, amena, y investigo, pongo chistes, lo que sea, se me duermen. Bueno, pues ya. Ahora hay gente que ya por su trabajo está, pobrecito, están haciendo un esfuerzo, trabajan de noche, trabajan a altas horas de la noche, etcétera, y pues hacen un esfuerzo los domingos por estar ahí, yo entiendo. Pero mira, yo veo que algunos que se levantan y se echan agüita y quieren estar ahí. Mi esposa ha estado tomando un medicamento que la pone un poco así somnolienta. Ese domingo se paró, se echó agua y se fue atrás, pero no se sentó para no dormirse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los que somos calientes no queremos entibiarnos, no queremos perder nada. Espero que no hayas perdido nada, ningún detalle. Y esto tiene para exprimirse mucho más, ¿eh? Nada más eso es un estudio a vuelo de pájaro, mi hermano. Pero mira, no nos alcanzó. Yo sabía que iba a ser 2 sesiones. Pero bueno, aquí los dejo, déjenme parar la grabación y bendiciones.